Iglesia Peregrina. Una vez más contigo, bienvenido. Soy Marisol Mendieta de Talavera. Estamos unidos en oración y también con todas las acciones pastorales de nuestra amadísima y queridísima iglesia. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. En este bloque vamos a disfrutar, quiero que compartas con nosotros todo lo que se vivió en la fiesta de la Divina Misericordia, mes de abril, mes de gracia. Queridos hermanos, esta fiesta que estamos celebrando, el mismo Jesús quiso que se celebrara esta fiesta en el año 1931, cuando le pidió a Sor Faustina esta imagen que pueda dibujar y que se establezca un día en honor a Jesús misericordioso. Nosotros decimos que Papá Dios es demasiado bueno, demasiado misericordioso, pero yo no tengo experiencia de ese Papá Dios. ¿Quién me ha demostrado con gestos y palabras? ¿Quién me ha contado cómo es mi Papá Dios? Jesús. Jesús es el rostro misericordioso del Padre, con su gesto de acogida, de perdón. Hay una hermosa oración que había dejado el Papa Benedicto XVI, una hermosa oración a Jesús, ¿verdad? Y venía repasando todo lo que hizo Jesús en la Biblia. Tú que perdonaste a la prostituta, ten misericordia también de mí. Tú que perdonaste a Pedro arrepentido, perdona mis muchos pecados. Tú que perdonaste al buen ladrón y le diste el paraíso, apiádate de mí. Tú que perdonaste a tantas personas que acuden a tu misericordia. Entonces, el rostro misericordioso del Padre es Jesús. Es Jesús. Nos muestra cómo el Padre misericordioso acoge a ese hijo que se había alejado de la casa del Padre. Lo abrazó y eso contó Jesús. El Evangelio de Lucas, como gran médico, como buen médico, el evangelista de la misericordia. Entonces el Papa Juan Pablo II en el año 2000 había canonizado a Santa Sor Faustina y había establecido que segundo domingo de Pascua se celebraría Domingo de la Misericordia Divina. El Papa Francisco en el año 2015 hizo un jubileo extraordinario, no estaba previsto ese jubileo. Extraordinario porque eso depende del Papa, por ser el sumo pontífice y por ser el vicario de Cristo, tiene potestad. Y había establecido un año del año de la misericordia, no sé si se recuerdan, ¿verdad? De ese año de la misericordia, hace 11 años, yo aprendí una canción que cuando estoy argelado, cuando estoy nervioso, procuro cantar para
detener un poco a mi corazón, ¿verdad? Y ese es el Evangelio de Lucas 6. No sé si se recuerda de aquella canción que nos dejó la liturgia. Misericordioso como el Padre, misericordioso como el Padre, misericordioso como el Padre, misericordioso como el Padre. Es una hermosa jaculatoria para dejar que muchas cosas pasen en nuestras vidas, ¿verdad? Porque nos damos cuenta que el mundo no es perfecto, que yo no soy perfecto, que tampoco los demás son perfectos, que mis ambientes no son tan santos ni tan edificantes, y necesito yo de esta paz. Llama la atención, Jesús en este evangelio dedicó y deseó 3 veces la paz a sus apóstoles. La paz sea con ustedes. Y esa paz tiene que venir de esa confianza plena en el Señor. Jesús ayer viandereje. Jesús, en vos confío, que es el lema también del apostolado de la Divina Misericordia. Jesús, en vos confío. Tu confianza. Qué hermoso es confiar en el Señor. Qué hermoso es saber que yo en un cierto momento de mi vida habré dudado de Jesús. Y no solo habré dudado, le habré ofendido, me habré alejado de su amor. Hasta a veces reniego de él. Pero qué importante que el mismo Jesús se encargue de sacarnos de nuestras dudas, que él mismo nos sane, nos restaure. Decía el padre Emiliano Tardí, un gran sacerdote carismático que ya falleció, se fue a Centroamérica para predicar un retiro, y esa noche, después de predicar todo, se fue, durmió y puso su Biblia sobre su pecho, y ya a la mañana siguiente ya comenzaba el curso de nuevo. No salía, le golpearon la puerta, padre, nada, hasta que forzaron la puerta y le encontraron muerto y su Biblia encima de su pecho. Qué hermoso, padre Tardí. Ya llegó también acá varias veces en el Paraguay. Él decía que Jesús es el mejor psiquiatra. Él decía que Jesús es el mejor psicólogo. Un psicólogo te puede aconsejar, pero Jesús, ¿qué hace? Cicatriza. ¿Qué hace cuando yo tengo una herida y después de varios años esa herida desapareció? Estoy feliz, mira, desapareció esa herida, esa cicatriz. ¿Y quién es el que me puede curar y cicatrizar tantas heridas? Solo Jesús. Solo Jesús. Maestro de los maestros y médico de los médicos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me quieres? Pero, Señor, tú sabes todo mi corazón. Apacienta mi rebaño. ¿Qué estaba haciendo ahí? Jesús le estaba perdonando. Le estaba cicatrizando esa traición. 3 veces le negó ante insignificantes testigos. Y Jesús de nuevo se compadece de nosotros y quiere sanarnos para que ni una herida pueda hacernos sufrir, ¿verdad? Y hoy también escuchamos en este evangelio, de nuevo se le apareció Jesús y Tomás, no te preocupes, vos vas a morir en la India martirizado por mí. Yo sé eso, yo sé de tu coraje, yo sé de tu amor, yo sé de tu valentía. Te traicionó la duda y no le pudiste creer a tus compañeros, pero no te preocupes, trae tu mano, métela en mi costado, abríse penderezá y mirá mis manos,
¿Qué estaba haciendo? Jesús le estaba perdonando, le estaba sanando para que después no se sienta mal. Apea de yara, pea la yayúa ya celebra, la yayú ya celebra imagen. Que nuestro hermano protestante esté diciendo por ahí que nosotros adoramos imágenes. Esta no es una imagen, es una representación. Jesús está vivo, Jesús está resucitado. Este tiempo pascual es un tiempo donde nos muestra sus repetidas apariciones. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que supera todas tus obras. Me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Pero tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia. Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Jesús, En vos confío. Queremos compartir contigo también para que puedas conocerla a nuestra gran amiga, que es nuestra beata paraguaya, Chiquitunga. Realmente ella fue y es la amiga alegre de Jesús. Hermanos, hermanas, damos gracias a Dios por los 67 años del natalicio al cielo de la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, que partió al Padre en la madrugada del 28 de abril de 1959, con apenas 34 años. Fue de madrugada, cuando todavía había sombras, y qué hermoso contemplarlo con ojo de fe. A través de la noche del dolor y de la agonía, nació a la claridad del resucitado, para contemplar a Dios cara a cara. No murió en la noche, atravesó la noche para amanecer en Dios. Su enfermedad, primero hepatitis y luego aquella dolorosa púrpura que agravó su estado, no fue solo una prueba, fue también su último ofertorio. Su agonía fue oración, su vida ofrenda hasta el final. Aquella joven que amó profundamente al Señor, especialmente a los pobres, en los pequeños, en los más vulnerables, hizo de toda su existencia una oblación agradable. Todo te ofrezco, Señor. Como el pan y el vino presentados sobre el altar, también ella fue presentada al Padre. Su juventud, sus alegrías, sufrimiento, su enfermedad, fueron puestos en manos de aquel a quien ella amaba profundamente. Su vida entera fue ofertorio, su muerte, su consumación de ofrenda. En aquella noche, podríamos decir santa, ella pidió escuchar "muero porque no muero", y luego brotó de sus labios aquella confesión de amor: Jesús, te amo. Qué dulce encuentro, Virgen María. Allí está condensada su visión de la muerte. Encuentro, Pascua, plenitud. También en la enfermedad ella escribía: ya estoy esperando a Jesús. Solo espero cumplir su voluntad. Así ella entendía
el tránsito, dejarse encontrar por aquel a quien había amado toda su vida. Qué providencial que su partida ocurriera en pleno tiempo pascual. En aquel 1959, faltaban 9 días para la ascensión del Señor y en camino hacia el Pentecostés, como si la luz del resucitado abrazara este paso de la muerte a la vida. Y por eso la palabra hoy parece escrita para iluminar su vida. San Pablo proclama: ay de mí si no evangelizara. Celebrar la vida de Chiquitunga es celebrar la gran esperanza, la esperanza que ha representado su profunda unión con Dios. Su testimonio ha sido para nuestro pueblo, y sigue siéndolo, una verdadera medicina espiritual en tiempos de heridas y cansancio del alma. Y creo que ella nos habla, y a todos. Siempre llevamos nudos, ataduras, enredos, dificultades, pero ella es una inspiración también para decirnos de aferrarnos al amor, de aquel que es capaz de desenredar todos los nudos y decirte: no tengas miedo, yo estoy contigo. No hay montaña, por más grande que parezca en nuestras vidas, que no se pueda mover con un poco de fe. Y esa es la gracia que pedimos en esta misa. Concédenos la fe, la esperanza y la caridad que han caracterizado la vida de nuestra beata, de nuestra santa. Cristo crucificado y resucitado, y no rendirnos ante las atribulaciones, o sea, cargar la cruz y pasar el Vía Crucis propio de todos los días, siempre con esperanza. Desde aquel 23 de junio del 2018, cuando ella fue elevada a los altares, yo siempre le considero a ella como una atleta de Dios porque, se beatificó en un estadio. Desde ese podio de santidad, encendió una antorcha en el corazón nacional. Ha despertado esperanza, ha tocado la vida de tantos jóvenes, ha suscitado caminos de entrega. Su testimonio sigue derramando como ese aroma, esa fragancia de jazmines de santidad, una fragancia evangélica sobre nuestro pueblo. En medio de los sufrimientos físicos y espirituales también de nuestro tiempo, su santidad aparece como decíamos, medicina espiritual contra el desaliento y la desesperanza, contra el egoísmo y el desamor, porque ella no se rindió ante las pruebas, no cedió ante las dificultades, se aferró a Cristo y nos enseña a hacer lo mismo. Yo siempre hablo, pensando en ella, de la empatía y lo que significa realmente ser empáticos. Sufrir con el que sufre, llorar con el que llora. Como hacerse uno con las personas, y ella lo aprendió de Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Estaba enfermo, en la cárcel, fuiste a visitarme. Estuve sin ropa, me vestiste. Estuve sin casa, me diste techo. En fin, todas las veces que hagan esto por lo más pequeño, me lo hacen a mí, dice el Señor. Ella comprendió que la empatía es descubrir a Cristo en el corazón de los más pequeños, de los más necesitados. Y le pedimos al Señor que nos dé esos ojos para mirar a cada uno como mirándolo a Cristo. O sea, cambiar la mirada. Y le pedimos: danos, Señor, esa mirada que caracterizaba la mirada de ella. Y hoy resuenan también las palabras del profeta Jeremías: el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: yo pongo mis palabras en tu boca para arrancar y derribar, para edificar y plantar. También el Señor tocó el corazón de ella
con la brasa, podríamos decir, ardiente de su amor, con ese toque divino, pudo arrancar obstáculos, derribar miedos, edificar santidad, plantar semillas de evangelio y de esperanza y caridad en tantos corazones. Ella misma decía, quiero abarcar todo, no por ambición, sino por caridad apostólica. Quería llevar consuelo, irradiar una sonrisa, dejar un rayito de luz donde estuviera. Y cuánto consuelo trae escucharla decir que tenga a flor de labios siempre una canción y una sonrisa. Y te diga, gracias Señor. Eso es santidad. Acción de gracias en medio de las pruebas. Que el Señor Dios Todopoderoso nos fortalezca también celebrando este día de su natalicio al cielo, también después de la Pascua, y que el Señor también nos inspire santidad, haciendo nuestras estas palabras, alimentándonos con este milagro que sucederá aquí en este altar. Como decía Carlo Acutis, el milagro de la Eucaristía. No son milagros extraordinarios, pero sí el milagro ordinario de todas las veces que celebramos misa y que posamos las manos sobre ese pan y ese vino para que se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. ¡Qué milagro celebraremos! Jesús sacramentado, que viene a alimentarnos a sí mismo. Por eso San Julián de Aymar, el santo de la Eucaristía, decía que uno de los milagros más grandes que nos dejó el Señor aquel Jueves Santo es quedarse entre nosotros. En la forma del pan y el vino, en su cuerpo y sangre, y quien come de este pan, bebe mi sangre, tendrá vida eterna. En este humilde altar, delante de nuestros ojos, quisiéramos también pedir al Señor de no mirar esto que realizamos solamente con los ojos de la carne, sino con los ojos del alma. Ya decía el Principito que lo esencial es invisible a los ojos, pero los ojos de la carne, que no sean invisibles a los ojos del Espíritu. Y realmente celebrar también con ella, con María Felicia, esto que para ella era central en su vida, la Eucaristía. Limpio, alegre y profundamente evangélico, que sigue irradiando luz no solo en el Carmelo, sino en todo el Paraguay. Su figura se ha convertido en una verdadera fuerza espiritual para el pueblo paraguayo. Un signo cercano de que Dios sigue suscitando corazones generosos, capaces de amar sin medida y de entregarse con sencillez en lo cotidiano. La Beata María Felicia nos habla con un lenguaje que todos pueden comprender. El de la Iglesia fortalezca sus comunidades, renueve su esperanza y enciende en todos el deseo de seguir a Cristo con radicalidad, alegría y profunda confianza. Reciban mi cercanía fraterna y mi bendición. Feliz y santa fiesta de la Beata María Felicia de Jesús sacramentado. Fray Francisco Sánchez Orejas, Oreja OCD Superior Provincial. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. En este programa, en este bloque, quiero que compartas con nosotros el mes de mayo.
tantas, pero tantas celebraciones. Tenemos San José Obrero, también recordamos a la exaltación de la Santa Cruz. Esta comunidad, han pasado muchos. Hoy damos esas felicitaciones también en la persona de nuestro padre párroco, el padre Silvio Suárez, así que un fuerte aplauso también para nuestro párroco actualmente, que tiene esta misión tan importante de animar nuestra comunidad. Y yo también agradezco porque siempre el hecho de estar aquí compartiendo con ustedes en esta parroquia que me ha recibido 6 años, te imaginas, 6 años que estoy caminando, y ahora con el padre Silvio también trabajando así codo a codo, siempre haciendo lo que se puede, ¿verdad?, dentro de nuestras limitaciones. Pero tenemos que mirar cómo la palabra de Dios hoy nos enseña, que es demasiado lindo, ¿verdad?, lo que hemos escuchado. Siempre están los vaivenes de la vida, y es lo que nos dice un poco aquí. Oye, por ahí por a mí, ave, Jesús, pero ya enseguida comienzan a criticarle, ¿verdad? Entonces en el esfuerzo, Mavio, pea viola y ñamaría, así le decían a Jesús. A ver, ahí José el carpintero, ese no es su papá, etcétera. Pero aquí lo que tenemos que mirar verdaderamente hoy al celebrar a San José Obrero es que a través de él nosotros podemos decir que recibimos la filiación nada más y nada menos que de Dios, por medio del apellido que le ha dado al Mesías. Ustedes saben muy bien eso, que Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo, pero según las profecías del Antiguo Testamento dice que el Mesías tenía que venir de la tribu de David. ¿Y cómo vio eso entonces? Este entonces no es el Mesías, eso es lo que se preguntaban enseguida en ese momento. Y aquí se da la respuesta. Y todo lo que nosotros vemos en la figura de San José, que él asume sin miedo y le da el apellido a Jesús, es decir, es el papá de Jesús. Y por lo tanto Jesús es el hijo de David, de donde tiene que venir la redención y la salvación. Por eso que la figura de San José es demasiado importante en la historia de la salvación. Si José no existiese en la Biblia, Jesús no sería el Mesías, ¿entienden? Así de sencillo, porque todo el Antiguo Testamento nos decía, desde el segundo libro de Samuel, capítulo 7, ¿verdad?, la promesa de Dios a David, de tu simiente, es decir, de tu familia, de ahí, de esa raíz va a nacer el Salvador. Y José pertenece a la familia de David, y entonces le da el apellido a Jesús, lo asume como hijo, y entonces ahí viene todo lo esencial y lo fundamental de nuestra historia de salvación. Esto es lo esencial. Pero después ya podemos ir mirando otras características. Hoy, 1 de mayo, celebramos el Día del Trabajador, ¿verdad? Y justamente mirando en la figura, y por eso le llamamos San José Obrero. Y nosotros, esta característica del trabajo, en primer lugar porque dignifica o debe dignificar al hombre. El trabajo es lo que dignifica al hombre, queridos hermanos. En la medida en que nosotros cumplimos una misión, porque nuestro verdadero trabajo no es solamente que te vas a trabajar en una empresa o tenés tu trabajo independiente, sino que el trabajo aquí significa el esfuerzo. Con el sudor de tu frente ganarás el pan, dice el Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, después del pecado original. La dignificación del hombre, es decir, volver al origen, volver a eliminar todo lo que es negativo en nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad, es a través de un trabajo honesto. Ahí está. Y esto ya es para reflexionar, sobre todo en nuestro país. Como yo le estaba diciendo, hay muchos obreros ahora mismo están haciendo manifestación ahí, pidiendo la dignificación del trabajo, la dignificación del hombre. ¿Y por qué eso? Porque está en la bondad, entonces ya aprovechar del trabajador, de la sociedad, ¿verdad? Cosa que le pertenece verdaderamente al pueblo, a la comunidad. Sin embargo, que hacemos una mala distribución. Entonces la dignidad del trabajo es importantísimo, porque no quiere decir simplemente, como les decía, un trabajo donde yo pueda ganarme mi platita, sino que el trabajo quiere decir el empeño, cómo nos esmeramos para hacer un camino digno, honrado, honesto,
para cumplir con la misión del Señor. Esta es la primera característica, ¿verdad?, que hoy aquí la palabra del Señor nos propone. Y desde aquí también hay otras características en este hombre de Dios, que es justamente el silencio. Pero el silencio no quiere decir solamente el shh, nadie tiene que decir nada, ¿verdad? Sino que el silencio es una actitud, una manera como nosotros nos confrontamos con la vida y cómo nosotros asumimos dificultades en nuestro caminar hacia nuestra propia salvación. La salvación que Dios nos regala, pero el silencio quiere decir, en una palabra un poquitito más difícil, sería el discernimiento, es decir, mirar, saber, entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. A San José ciertamente le costó, ¿verdad? No fue fácil. Él también se hacía preguntas, ¿cómo yo voy a hacer esto, verdad? ¿Cómo es que voy a asumir algo que yo no conozco? Sin embargo, ante un discernimiento profundo, este silencio hace que él pueda asumir esta responsabilidad tan grande que el Señor le estaba pidiendo, el educar, el acompañar al Mesías, al Hijo de Dios. Y otra característica que hoy nosotros aquí también nos reúne y que tenemos que llevar en nuestra vida, queridos hermanos, es el hecho de que siempre a San José se le presenta como el hombre justo, justo y obediente. Justo en el sentido de que la definición de Dios, Sedek, se dice en hebreo, la Biblia, que aparece pero una infinidad de veces en la Biblia, definiendo nada más y nada menos que la esencia de Dios, Dios Padre, es Sedek, es decir, justicia. ¿Y qué significa eso? Justicia para la Biblia significa darle lo que verdaderamente le corresponde, pero no en el sentido de que te doy un sueldito que te corresponde, también sería eso, pero la justicia verdadera sería el que nosotros nos realicemos plenamente de acuerdo a ese chip, a ese programa, así como Dios nos ha programado a nosotros. Somos criaturas, somos hombres, y por lo tanto dentro de ese caminar, la justicia verdaderamente para Dios significa que nosotros nos realicemos como personas, lleguemos a la plenitud de nuestra vida. Y justamente eso es lo que hace San José, cumpliendo la misión, pero de una manera silenciosa, decíamos, pero sobre todo, aquí como se nos presenta, obediente. Y eso significa justicia, escuchar y saber qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios me ha dado a mí como vocación, qué es lo que yo tengo que desarrollar. Si yo soy sacerdote, ¿cuál es mi justicia? ¿Cuál es la justicia? ¿Qué es lo que Dios me pide a mí en la justicia? Que yo me realice como sacerdote. Si vos sos un empresario, empresaria, entonces Dios te pide que vos te desarrolles. La justicia quiere decir con esa vocación que te dio el Señor. Y entonces mirar, entender. Si Dios te puso, no sé, como ministro de una nación, ¿cómo te vas a santificar? ¿Cuál es la justicia? Que vos cumplas tu misión, lo que significa, ya está todo escrito lo que tenés que hacer. No para robar o sobrefacturar o para dar a los amigos lo que vos querés o lo que sea, no. Cumplí peñande, yara y andé, eso quiere decir justicia, queridos hermanos. Esa vocación y ese llamado que Dios puso ahora en tus manos y que vos tenés como responsabilidad. O sea que la justicia es una de las características esenciales y fundamentales. Una característica más de San José, hay tantas otras, pero justamente lo que esta palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que es el de proteger. No simplemente hoy de pedir, hoy San José, protegernos un poco para que pueda tener trabajo, pueda tener salud, que esto, que aquello. Sí, también podemos pedir una intervención de Dios, pero aquí la protección es algo que permanece, es una protección, por eso la Biblia es interesante, ¿verdad? Porque cuando el verbo se conjuga en el verbo perfecto, hay, ¿verdad?, una conjugación que se llama el perfecto, presente, pasado, etcétera, y ahí muchos otros. El perfecto quiere decir lo que sucedió en nuestra vida, pero que se prolonga en el presente. Es el presente continuo. Y esto es hermosísimo, ¿verdad? Porque eso dentro de la exégesis bíblica nos ayuda a entender que la protección de Dios
no es simplemente que se realizó en una oportunidad, sino que se ha realizado históricamente, pero que hoy se prolonga para nosotros aquí y ahora. Y en ese sentido, todos damos testimonio y cada uno de nosotros tiene que ser ese ejemplo de esa protección de Dios aquí, ahora, hoy. Hay un grupo incluso que hoy van a hacer, ¿quiénes son las personas que van a hacer su... Pónganse un poco de pie, le vamos a ver un poco a estas personas. Bueno, dense por la vuelta y miren a la gente para que le vean bien la cara, su sello de identidad. Un fuerte aplauso para estas personas, porque hicieron, gracias, pueden sentarse. Ellos hicieron todo un camino ahora y quieren, sobre todo, entregar su vida en este sentido. No solamente recibir protección, ay, yo me consagro a San José o lo que sea para que Él me proteja, para que Él me cuide. Muy buena idea. Pero sobre todo es para que ustedes sean protectores. Presente, continuo, conjugado en el perfecto, ¿verdad? Y espero que ustedes sean perfectas también en eso, ¿verdad? Perfecta porque veo, hay un varón por lo menos, entonces voy a decir en plural, perfectos, ¿verdad? Bueno, entonces, o sea, realizar lo que Dios nos pide, realizar y cumplir lo que nos dice, ¿verdad? Y por último, queridos amigos, San José como modelo de humildad y de servicio. En la medida en que nosotros entendemos que pasamos en este mundo, todos pasamos. Yo siempre digo, nadie va a estar sentado, de todos los que estamos aquí, dentro de 100 años, levanten la mano los que van a estar sentados aquí, en esta parroquia. Díganme, pues, ¿por qué no levantan la mano? Porque nadie vamos a estar ya aquí. Todos pasamos, queridos hermanos. Y eso es lo que nos hace entender. De ahí viene la palabra humildad, humus. Recuérdate que eres humus, recuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Y por eso tenemos que ser humildes, es decir, considerarnos lo que verdaderamente somos. Y entonces, ¿para qué estamos en este mundo? ¿Para qué estamos en esta vida? Entonces estamos, y ahí viene la segunda partecita, la humildad, que va muy unida con el servicio. San Juan Bosco siempre decía, cuando definía a sus jóvenes, qué es lo que tienen que hacer, qué tenemos que hacer. A estos chicos que venían de la calle, sin embargo, les hizo santos. Santo Domingo Sabio, Besuco, Garelli, etc. Hay muchísimos que han hecho este camino y que se han santificado, pero ¿desde dónde? Desde el servicio. Pero reconociendo su humus, reconociendo lo que ellos eran, trayéndoles incluso de los suburbios, trayéndoles de la situación de calle, pero los fue con su pedagogía transformando. Pero para eso tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Si nosotros nos consideramos pequeños dioses, entonces no sé hasta dónde vamos a hacer nuestro camino, ¿verdad? Es imposible cuando somos soberbios y cuando queremos ser autosuficientes. Entonces San José en este sentido nos invita a la humildad para llegar al servicio, porque Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Y Él se pone en esta condición de servidor. Jesús incluso, ¿verdad?, que nos dice, ¿verdad?, si yo no te lavo los pies, le decía a Pedro, entonces tú no me perteneces, tú no eres digno de ser cristiano. Porque para tener parte con el Señor, tenemos que también nosotros servir a los demás. Así es que pidamos hoy, por intercesión de San José Obrero, que nos bendiga a cada uno de nosotros, que seamos serviciales, seamos humildes, seamos generosos, seamos personas que se preocupan de su comunidad y que busquemos siempre la dignificación de esta condición que Él nos ha regalado. Que así. Bueno, entonces ahora vamos a pedir estas personas nomás que se van a consagrar, ustedes pueden sentarse todavía. Entonces pueden ponerse ustedes de pie y vamos a escuchar un poco la consagración que van a recibir estas personas hoy ante nuestro santo patrono San José Obrero. Muy bien, cuando tengan todos sus papelitos ahí, entonces vamos a comenzar. Muy bien. Para pedir tu protección. Desde ya te elijo como protector, intercesor y guía. Bajo tu amparo pongo mi cuerpo y mi alma.
propiedad, vida y salud. Presérvame de todos los peligros, acechanzas y lazos del enemigo. Asísteme en todo momento y ante todo en la hora de mi muerte. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a ustedes y sobre todo que puedan, con este compromiso que hacen ante el Señor, por intercesión de San José Obrero, les mantenga en estas palabras que ustedes han profesado ante el Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sí, pueden entregar entonces las flores aquí ante San José como signo de ese compromiso de vivir esta consagración, que ustedes también, bajo el amparo, la intercesión y guía de San José, ustedes también sean protectores, sean guías para otras personas. Y como decía la oración, ante todas las acechanzas y lazos del demonio, del enemigo, porque eso es lo que más existe, ¿verdad? El mal que nos acecha, la tentación. Y con la protección y la gracia de Dios por intercesión de San José, que podamos ser asistidos y también ustedes puedan asistir a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, nietos, bisnietos y a toda la comunidad. Al concluir este bloque quiero compartir contigo esta hermosa oración. Invocación a la Santa Cruz. Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte sobre el árbol de la cruz, por nuestros pecados, acompañadme, Santa Cruz de Jesucristo, sed mi esperanza. Santa Cruz de Jesucristo, tened piedad de mí. Santa Cruz de Jesucristo, rechazad de mí toda arma cortante. Santa Cruz de Jesucristo, derramad sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, descartad de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, haced que alumbre el camino de mi salud. Santa Cruz de Jesucristo, rechazad de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, preservadme de accidentes corporales y temporales. Santa Cruz de Jesucristo, que adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, tened piedad de mí. Haced que el espíritu maligno y nocivo huya de mí por los siglos de los siglos. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Atención comunidad, las diferentes diócesis y parroquias. Llega la gran rifa solidaria en apoyo a la causa del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Con tu colaboración ayudamos a dar pasos firmes hacia su canonización. Participa y gana increíbles premios. Primer premio 5 millones de guaraníes, segundo premio 2 millones, tercer premio 1.500.000, cuarto premio 1 millón de guaraníes, quinto premio un TV plasma de 32 pulgadas, sexto y séptimo premio 1 millón de guaraníes cada uno. Octavo premio 500.000 guaraníes, noveno premio un cuadro de la imagen del Perpetuo Socorro, décimo premio una placa eléctrica, décimo primer y décimo segundo premio 500.000 guaraníes cada uno, décimo tercer premio un vale de orden de compras por 250.000 guaraníes, décimo cuarto premio 500.000 guaraníes, décimo quinto premio una cadena de plata con dije. Boletas a tan solo 20.000 guaraníes y sorteamos el próximo 4 de julio al término de la misa central en la parroquia San José de Becuí, 9 de la mañana. Súmate a esta gran misión de fe. Tu aporte hace la diferencia. Adquirí ya tu boleta y sé parte de esta obra que une corazones. Participa, ayuda y gana. Todos unidos
formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia Peregrina concluye un programa más. Espero que te haya gustado. Estamos todos los sábados 21 a 30 horas con muchísimos temas importantes y en especial con las acciones de muchas pastorales. Entonces, espero que te haya gustado y para culminar, para terminar, te invito para que podamos hacer la oración del bien común. Vamos a orar la oración del bien común. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, fuente y origen de todo bien, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nos has bendecido con toda clase de bienes. Ayúdanos a promover el bien común, a impulsar una educación y salud integral, a garantizar tierra, techo y trabajo para todos, a ser constructores de una sociedad justa y fraterna, para que, inspirados por tu Espíritu Santo, asiduos a la fracción del pan y a la enseñanza de los apóstoles, seamos reconocidos como verdaderos discípulos de tu Hijo, viviendo el mandamiento de su amor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia